Esta noche nosotros durante 3 días vamos a aprender acerca del libro Romanos. Espero que Dios me pueda me pueda permitir para que yo alcance, ¿no? Para que alcance a enseñar todos los libros de Romanos durante 3 días, aunque no es fácil, pero voy a tratar de compartir todo el libro de Romanos. Hoy nosotros primero aprendemos acerca del libro Romanos. En la Biblia hay 2 libros que realmente está explicando muy detalladamente, muy bien sobre el Evangelio. ¿Ustedes saben cuáles 2 libros que están explicando profundamente el Evangelio en la Biblia? Primero es Hebreos y otro es Romanos. Entonces el libro Hebreos y el libro Romanos, 2 libros están explicando de mejor manera acerca de el Evangelio. Entonces, ¿para quién realmente se escribió Hebreos? Hebreos dicen que es un libro muy complicado para entender, pero realmente los que entendieron el Evangelio pueden entender más profundamente el Evangelio acerca de Hebreos. Hebreos se escribió para los judíos que habitaban en Jerusalén. Pero libro Romanos se escribió, es una carta que escribió apóstol Pablo para los gentiles y judíos que estaban en Roma. Algunos dicen que se escribió 57 años después de Cristo. Aunque seguramente no sabemos exactamente el tiempo, pero aproximadamente 57 años después de Cristo se escribió Romanos. Entonces, ¿dónde apóstol Pablo escribió Romanos? ¿Dónde? Escribió la carta a Romanos cuando él tuvo tercer viaje en Corintios. Cuando él tuvo tercer viaje en Corintios, escribió Romanos. Entonces nosotros podemos pensar sobre el corazón de apóstol Pablo. ¿Con qué motivo apóstol Pablo escribió Romanos? ¿Con qué motivo? En el día de Pentecostés, en Jerusalén llegaron muchísimos judíos que vivieron en diferentes países. Los judíos que no hablaban en hebreos, que por vivir tantos años en otros países, se dice diáspora. Los judíos diásporas y también los judíos que estaban en otros países, en ese día todos se reunieron en Jerusalén por ser día de Pentecostés. Es una de las fiestas de judíos. Entonces, en ese momento, muchísimos judíos se reunieron en Jerusalén. Y luego, a través de la gracia de Dios, el don de Dios, don de Espíritu Santo, cuando se reunieron, apóstoles predicaron el Evangelio y muchísimos pudieron reconocer sobre Jesucristo. Bueno, algunos realmente no recibieron exactamente la salvación, pero muchísimos reconocieron sobre Jesucristo, que era Salvador. Entonces, en Jerusalén realmente hubo gran avivamiento. Muchísimos judíos reconocieron sobre Jesucristo, regresaron a sus países, donde ellos habían nacido, donde habían crecido, donde habían vivido.
Ustedes saben, siempre donde haya comunidad de judíos, siempre ellos hacen sinagoga. Porque sinagoga es lugar donde se reúnen cada tiempo para orar, para adorar a Dios. Entonces, judíos en Roma también, en diferentes países, cuando regresaron, ellos en sinagoga empezaron a hablar de ¿quién? Jesucristo. Pero ¿qué pasó? En sinagoga habían judíos que escucharon el evangelio a través de apóstoles y habían otros judíos que no reconocieron a Jesucristo. Hubo gran confusión, hubo gran conflicto, hubo gran persecución también. Entonces, en sinagoga, cuando se reunieron todos los judíos, empezaron a chocarse. Un grupo que reconoció, escuchó el evangelio sobre Jesucristo. Y otros judíos que no creían en Jesucristo, que ellos negaban a Cristo, empezaron a chocarse. Entonces, el grupo de judíos que no reconocía a Jesucristo empezaron a perseguir y dijeron que ellos eran sectas, herejía. ¿Cómo Jesucristo es Mesías? ¿Cómo Jesús es Hijo de Dios? Están locos, herejía. Empezó a tener conflicto. Hubo persecución. Entonces, en Roma había iglesia donde se unieron los judíos y gentiles que escucharon el evangelio, reconocieron a Cristo. Pero realmente apóstol Pablo no pudo predicar el evangelio a ellos. Entonces ellos solamente eran los que escucharon unos momentos el evangelio en Jerusalén y regresaron y formaron iglesia. Entonces ellos no conocían bien el evangelio, solamente eran un momento que reconocieron que Jesucristo era Salvador. Pero no pudieron conocer el evangelio profundamente y exactamente. Por ese motivo, apóstol Pablo tenía ganas de explicar el evangelio a los que estaban en la iglesia de Roma. Con ese motivo, apóstol Pablo escribió Romanos. Entonces nosotros, sabiendo ese motivo, debemos leer Romanos desde capítulo 1 hasta capítulo 12. Entonces, Romanos tiene 12 capítulos. En el corazón de apóstol Pablo siempre tenía ganas de compartir el evangelio en todo el mundo. Entonces, cuando apóstol Pablo inició a predicar el evangelio en Corintios, no era fácil, era muy difícil. Hubo muchos problemas, pero él solamente creyendo en Dios, seguía compartiendo el evangelio, visitando varias veces, pero hubo gran avivamiento y hubo gran cambio en Corintios. Muchísima gente empezaron a aceptar, recibir la salvación, y no solamente la gente común, sino hasta gobierno, como si fueran autoridades, también empezaron a recibir la salvación. Diferentes clases de personas escucharon, recibieron la salvación. Entonces, en Corintios y en Efesios, en dos ciudades grandes, ese momento esas dos ciudades eran grandes. En esas dos ciudades grandes hubo avivamiento. Apóstol Pablo experimentó esto. Cuando predico el evangelio, Dios al final ayuda. Entonces, él pensaba sobre Roma. Pero Roma es la ciudad más grande y era ciudad principal en ese momento en el mundo. Era un país poderoso. Entonces, apóstol Pablo tenía ganas de viajar a Roma para predicar el evangelio.
Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 1, el versículo 11. Vamos a ver. Romanos capítulo 1 del versículo 11. Si lo tienen, vamos a leer. Pantalla, por favor. Siempre hay que poner rápido. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me ha propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, cuando leemos estos versículos, podemos saber el corazón de apóstol Pablo, que tenía ganas de explicar y anunciar el evangelio a los gentiles, a los judíos que estaban en Roma. Por eso, nosotros cuando leemos Hechos, podemos ver el corazón de apóstol Pablo. A pesar de que hubo gran persecución en Jerusalén, él tenía ganas de ir a Jerusalén. ¿Por qué él quería ir a Jerusalén? Muchos decían que no viajaran a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hubo gran persecución. Si usted predica el evangelio en Jerusalén ahora, van a llevarlo, van a ser cautivos. Lo van a tomar, meter en la cárcel y van a llevar a Roma. Cuando él vio esto, quería viajar a Jerusalén. ¿Por qué? A pesar de que él pueda tener riesgo, él quería ser capturado para viajar a Roma. Él quería que lo llevara a Roma. Ya está bien. Quería que llevara a Roma. ¿Por qué? Así él, teniendo nacionalidad también, él tenía nacionalidad de Roma. Teniendo esa nacionalidad, él tenía ganas de, ciudadanía. Él tenía ciudadanía de Roma. Entonces, teniendo esa ciudadanía, pero él, aunque trataba antes viajar a Roma, era muy difícil. Pero a través de persecución, quería aprovechar para viajar a Roma. Transmisión en presentador, por favor. Entonces, nosotros podemos saber en el corazón que apóstol Pablo tenía ganas de viajar a Roma para predicar el evangelio. Entonces, nosotros primero debemos saber por qué apóstol Pablo escribió Romanos. ¿Por qué escribió Romanos? Realmente, Romanos está explicando muy simplemente sobre el evangelio. ¿Por qué simplemente? Porque muchos gentiles estaban viviendo en Roma. ¿Los gentiles tienen conocimiento de Jesucristo? ¿Los gentiles tienen conocimiento del Antiguo Testamento? Realmente ellos no tenían conocimiento de la Biblia. Por eso, apóstol Pablo tenía que explicar a los que estaban en Roma más simplemente sobre el evangelio. Entonces, nosotros debemos pensar que
realmente Romanos está explicando sobre evangelio de una manera profunda. Por eso, Romanos es uno de los libros de la Biblia que está explicando muy detalladamente el evangelio. Bueno, primero vamos a ver Romanos capítulo 1 del versículo 1. Vamos a ver Romanos capítulo 1 del versículo 1. Antes de escribir primero hay que poner primero. Es más importante, por favor. Romanos capítulo 1 del versículo 1. Vamos a ver. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Romanos capítulo 1 realmente está... era Romanos capítulo 1 del versículo 1 y 2, Entonces, Romanos capítulo 1 está hablando muchísimos sobre la palabra, el término evangelio. Ustedes cuando leen Romanos capítulo 1 se da cuenta de que el término que está mencionando más es el evangelio. Versículo 1 decía, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, aquí, ¿qué dice el versículo 2? El evangelio había prometido. Había prometido antes, ¿por quién? Por sus profetas, ¿en dónde? En las santas escrituras. ¿Qué es santa escritura? Santa escritura es Antiguo Testamento. Antes, cuando los profetas escribieron la Antiguo Testamento, las santas escrituras, estaba hablando ¿qué? Evangelio. Hermanos, entonces, realmente el evangelio primero encontramos ¿dónde? Antiguo Testamento. Entonces nosotros debemos saber, apóstol Pablo tenía ganas de explicar primero el evangelio. Pero, ¿qué es el evangelio? Primero, nosotros debemos saber exactamente qué es el evangelio. Hoy en día la gente interpreta sobre el evangelio según su pensamiento. Evangelio es ir a la iglesia. Evangelio es aceptar a Cristo. Evangelio es escuchar la palabra. Evangelio es ser bautizado. Pero no saben exactamente qué es el evangelio. Por eso apóstol Pablo primero menciona Antiguo Testamento, porque Antiguo Testamento realmente está explicando sobre el evangelio. En Antiguo Testamento había iglesia. En Antiguo Testamento había Jesucristo. Pero Antiguo Testamento está explicando qué es el evangelio. En griego, la palabra evangelio se dice buenas noticias, buen mensaje, buenas noticias. Entonces, en nuestra vida, ¿qué significa buenas noticias en nuestra vida? Para ustedes, ¿qué es buena noticia? ¿Ganar mucho dinero es buena noticia? ¿Tener una casa grande, bonita es buena noticia? ¿Comer buena comida es buena noticia? Para ustedes, ¿qué es buena noticia? Para la vida de ser humano, la vida humana, ¿qué es la
buena noticia. ¿Por qué menciona buena noticia evangelio? Evangelio es buena noticia. Pero ¿qué es buena noticia para ustedes? Para el ser humano, ¿qué es buena noticia realmente? ¿Ustedes han pensado su último tiempo de la vida? Cuando ustedes tengan el último tiempo de la vida, pueden saber qué es buena noticia para la vida. Antes de morir ustedes, en el último tiempo de la vida de ustedes, ¿buena casa será buena noticia? Tiene que dejar. No puede llevar a su muerte. Dinero, ¿realmente eso será buena noticia? Ya está a punto de morir, pero su hijo dice, papá, ya ganamos lotería, vamos a ganar 5 millones de quetzales. ¿Será buena noticia? Ya está muriendo. Para la vida humana, ¿qué es la buena noticia? Es tener vida eterna. Para nuestra vida, en el último tiempo de la vida humana, será vida eterna. Porque ya en último tiempo, después de morir, ¿a dónde tiene que ir? Sin tener vida eterna, solamente llegará al infierno. Entonces, buena noticia es el evangelio. ¿Cómo se puede tener la vida eterna? Entonces, aquí el Romanos capítulo 1, versículo 2, que decía, él, o sea, evangelio, había prometido antes por sus profetas en Antiguo Testamento. En Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo está explicando sobre evangelio? No estaba Jesús, no está mencionando Jesús, el nombre Jesús, pero ¿cómo puede tener vida eterna? ¿Cómo es el evangelio en Antiguo Testamento? Vamos a ver Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el versículo 1. Vamos a ver. Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, ¿qué dice? La tierra, ¿cómo estaba? La tierra estaba, el versículo 2, ¿qué dice? La tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice, la faz del abismo. Entonces, en la tierra estaba lleno de tinieblas, oscuridad. ¿Qué significa? ¿Esa tiniebla se refiere a la noche de ahora? ¿La noche qué significa? Cuando el sol se baja, llega la noche. Eso es la noche. Pero el primer día de creación de Dios, Dios todavía no había creado el sol ni la luna. Entonces, la tiniebla que está hablando aquí en capítulo 1, versículo 2, no es la tiniebla de la noche que estamos pensando. ¿Qué sería? Realmente la tiniebla que está mencionando aquí es una tiniebla, la potestad. Entonces, aquí versículo 3, ¿qué dice? Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ahora Dios dijo, sea la luz. ¿Esa luz es el sol? No. Dios creó el sol el cuarto día. Todavía no había creado el sol. Entonces, esa luz, ¿qué sería? Es Jesucristo. Jesucristo, como decía siempre, yo soy la luz del mundo. Y San Juan capítulo 1 también, ¿qué decía? El verbo en el principio era el verbo,
El verbo era Dios, el verbo era con Dios, pero en el verbo había la vida. La vida era la luz de los hombres, así decía. Y aquel verbo fue hecho la carne y vino, habitó entre nosotros. El verbo era la luz y la luz estaba desde el principio. Aquel verbo era Jesucristo, quien fue hecho la carne para habitar con ser humano, nosotros en la tierra. Realmente Dios en el principio estaba con la luz, quien era Jesucristo. Por eso cuando leemos San Juan capítulo 1, podemos entender que esa luz es Jesucristo. Entonces, en la tierra ¿cómo estaba? Lleno de tinieblas, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice, abismo, una oscuridad tan profunda. Eso era una potestad contra Dios. ¿Por qué había esa potestad oscura? ¿Por qué había esa potestad de las tinieblas contra Dios? Porque cuando leemos Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, los profetas estaban mencionando sobre Lucero. Lucero, uno de ángel que fue creado por Dios, quería alcanzar a Dios uniendo con otros ángeles. Dios se enojó o lo odió, lo rechazó. ¿Lo rechazó a dónde? Lo mandó a la tierra. El lucero, Satanás, fue rechazado a la tierra, quien quería alcanzar a Dios, quien estaba contra Dios. Por eso en la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y en las tinieblas que estaba sobre la faz del abismo, porque hubo la potestad del Satanás. Entonces nosotros debemos pensar en la tierra como estaba. Estaba con una potestad maligna. Eso era tinieblas. La tiniebla no se refiere como la noche. La tiniebla se refiere a la potestad maligna de Satanás. Pero hermanos, aquí en Génesis capítulo 1, como decía, en el principio no solamente Satanás estaba, sino Dios que dijo, sea la luz. En el principio, ¿qué había? Había la luz. ¿Quién es? Jesucristo. Aunque en la tierra vino una potestad maligna de diablo, pero estaba Jesucristo. Hermanos, nosotros realmente no podemos vencer a Satanás. Cuando uno trata de vencer a Satanás, se cae fácilmente y pierde. Se pierde rápidamente, más fácilmente por Satanás. Por eso nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser salvos. Nosotros por nosotros mismos no nos podemos salvar a nosotros mismos. La tierra estaba lleno de potestad maligna. Sin la luz no se podía quitar. Pero cuando llegó la luz, se quitó. Entonces la potestad maligna, Satanás, estando en la tierra, esperaba hasta que Dios creara al hombre. Entonces Dios creó al hombre, Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Satanás siempre tenía un plan: engañar al ser humano y hacerlos como esclavo de Satanás, del pecado. Pero Adán fue creado según la imagen de Dios,
semejanza a Dios, primero tenía que engañarles, obedecer, hacerles obedecer la palabra de Dios. Entonces Satanás utilizó el cuerpo de un animal más astuto, que era serpiente. Por eso el diablo metió en el cuerpo de serpiente y luego se acercó a Adán y Eva y ¿qué dijo? ¿Qué dice Dios? No comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirá. No morirán, van a ser igual que Dios. Aunque los coma, no van a morir. Está engañando. A través de pensamiento, engañó y luego Adán, ¿a quién escogió? ¿A Dios o a Satanás? Adán y Eva escogieron a Satanás. Escogieron al diablo. Entonces, ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios prohibió, que Dios que no comiera. Ciertamente morirá. Ellos comieron. Entonces Dios buscaba. ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Adán? Estaba escondido. Y luego habló con Adán. Entonces, Adán, ¿qué dice? ¿A quién echa culpa? A Eva. Por esa mujer yo lo comí. ¿Y ella a quién echa la culpa? Al diablo. Por esa serpiente yo lo comí. Dios vio. ¿Quién engañó? Esa serpiente. Adán y Eva lo miraron como serpiente. Pero Dios, ¿cómo lo miró? Satanás. Dios sabía que no era serpiente, sino era Satanás. En ese momento Dios maldijo, le dio castigo a Adán y Eva, pero también dio una maldición, una promesa también en ese momento. ¿Qué dijo? Génesis capítulo 1, el versículo 15, Génesis capítulo 3, el versículo 15. Dice, pondré enemistad entre ti. O sea, Dios está hablando a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está explicando que Dios va a poner una enemistad entre ¿quién? Entre Satanás y la mujer. Pero luego Dios menciona entre tu simiente, simiente de Satanás y simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de mujer? ¿A quién se refiere simiente de mujer? Es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Jesucristo nació de hombre? No, Jesús nació de María, solamente una mujer. Por eso dice simiente de mujer, porque Jesús nació de mujer, pero con Espíritu Santo. Por eso dice tu simiente, simiente de la mujer. Pero aquí que decía, tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. O sea, Jesucristo herirá la cabeza de Satanás. Y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Calcañar de Jesucristo. ¿Qué significa? Jesús fue crucificado, fue clavado su calcañar. Aunque Jesús fue crucificado, fue herido su calcañar, hirió la cabeza de Satanás, venció la potestad maligna, venció el pecado y a Satanás. Entonces, realmente nosotros somos descendientes ¿de quién? De Adán. Realmente nosotros somos descendientes del hombre.
Pero Jesús no es descendiente de hombre. Jesús no puede decir que es el hijo de un hombre, sino es hijo de una mujer. Así dice, simiente de la mujer. Pero simiente de la mujer, Jesús herirá la cabeza de Satanás. Está mencionando la salvación de la humanidad, para que el ser humano, nosotros podamos recibir la vida eterna a través de la crucificación de Jesucristo. Eso es el mensaje de la Biblia. Eso es el mensaje de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando la Biblia? El mensaje más principal, más importante, no es moralidad humana. Está hablando buena noticia, que es tener vida eterna a través de Jesucristo. Amén. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y luego, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, en otro tiempo, a través de la potestad del aire. Esa potestad es potestad maligna de espíritu Satanás. Y luego versículo 3 que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Aquí que dice, por naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice. Cuando nosotros éramos naturalmente como hijos de ira. Aquí dice, por natural, por la naturaleza, éramos hijos de ira. Siendo hijos de ira por su natural, ¿qué va a salir? Solamente delitos y pecados. Entonces, aquí está hablando la naturaleza humana. Esencia humana, ¿qué era? Hijos de ira. Después de que nosotros éramos muertos, nosotros fuimos como hijos de ira por naturaleza, porque Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Dios cuando les dijo a Adán que no comiera del árbol del bien y del árbol de la ciencia del bien y del mal, si lo comieran, ¿qué pasa? Ciertamente, ¿qué dijo? Morirán. Comieron, pero murieron. Adán vivió más de 500 años. No murió, pero delante de Dios, su espíritu limpio y santo se murió. Era muerto, aquí que dice, era muerto en vuestros pecados. Por naturaleza, hijo de ira.
porque era muerto su espíritu limpio y santo delante de Dios. Entonces, después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán, ¿qué hizo? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Por su desnudez, así dijo. Dios preguntó, ¿dónde está Adán? Estoy escondido porque estoy desnudo, así decía. Por desnudez se esconde. Desnudez, ¿qué significa en la Biblia? La debilidad humana. Por su debilidad se esconde. Tiene temor, tiene miedo por su desnudez, por su debilidad. Pero antes no tenía debilidad. Dios lo creó así, desnudez. Realmente era desnudez desde el principio. Pero antes no tenía temor. ¿Por qué? Tenía confianza ¿con quién? Con Dios. Pero cuando ya se cortó confianza, cuando su espíritu limpio estaba conectado con Dios, se desconectó y fue muerto. Por eso, por cualquier debilidad humana, tiene miedo, se esconde. Porque no hay confianza con Dios. Entonces, para esconder, para ocultar su debilidad, su desnudez, ¿qué es lo que hizo? Buscó hoja de higuera. A través de hoja de higuera empezó a tapar. No sé, ¿ustedes han hecho una ropa con hojas de plantas? Empezaron a cubrir con hoja de higuera como si fuera una túnica, una ropa. Pero ¿realmente pudieron cubrirse bien? No se podía. Se caía alguna parte y ante el sol se secaba la hoja. Entonces ellos buscaron hoja de higuera, empezaron a tratar de cubrir, tapar, y Dios buscó. ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Adán? El que dijo, estoy escondido, ¿por qué? Estoy desnudo. Pero se cubrió con hoja de higuera, pero todavía tiene miedo. ¿Por qué? No puede cubrirse bien. Eso es la justicia humana. Justicia humana, la obra humana, realmente no se puede cubrir bien su debilidad, su defecto, su pecado delante de Dios. Pero la gente quiere cubrirse por medio de su obra, su propio juicio, propia justicia. Pero la obra humana realmente no puede cubrir su pecado y su rebelión. Eso es límite de la justicia humana. Por eso él seguía escondiendo. ¿Qué significa esconder? Condenarse, culparse. Solamente el resultado de la justicia humana delante de Dios, ¿qué es? Condenarse. Condenación en su conciencia. Adán tenía condenación en su conciencia. Entonces, por medio de la justicia humana, delante de Dios, nadie puede ser perfectos. Entonces, Isaías capítulo 59, vamos a ver Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59 del versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, aquí está explicando que Dios tiene mano para salvar, pero no puede salvar, dice. ¿Por qué no puede salvar? Hubo división entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado no pudo confiar en Dios. No hubo confianza. Entonces Adán, por no tener confianza con Dios, ya después empezó a esconderse, condenarse,
culparse, tener miedo y temor. Entonces, ahora el ser humano, entre ser humano y Dios hay división. Está separado. Entonces, estando separado de Dios, estando destituido de la gloria de Dios, estando de división entre Dios y el ser humano quiere hacer bien, quiere tener buena obra, quiere tener buena justicia humana para estar delante de Dios. Así puede recuperar la división. Así puede quitar la división entre Dios y el ser humano a través de su propia justicia. Resultado es condenarse. Esconder como Adán. Pero la gente a través de su fuerza quiere estar delante de Dios. En lugar de debe estar conectado con Dios, en lugar de debe estar con Dios, ellos no quieren conectar con Dios, solamente estando separados de Dios, quieren hacer bien, quieren tener la justicia humana. Pero ellos, Adán y Eva, hicieron hoja de higuera, empezaron a tapar, pero la hoja se caía, se secaba, no podía cubrir perfectamente su desnudez. Mirando su desnudez, se condenaba. Con la justicia humana, con la fuerza humana, solamente sigue condenando delante de Dios. Entonces, hermanos, la paga del pecado no es por su lágrima. La paga del pecado no es por su fuerza humana. La paga del pecado no es por su mérito humano. Solamente la paga del pecado es muerte. Entonces, Adán y Eva necesitaban la muerte. Entonces Dios mató un animal. Dios mostró a Adán una muerte. ¿Qué significa la muerte? Ya pagó su pecado. ¿Qué muerte era? Muerte de un animal. A través de un sacrificio de animal, Dios preparó túnica de pieles. Para hacer túnica de pieles tenía que matar a un animal, tenía que derramar la sangre. Porque la paga del pecado era muerte. Y luego Dios ofreció túnica de pieles a Adán y Eva. Cuando se pusieron túnica de pieles, se cubrió perfectamente. Ya no se escondieron. Salieron delante de Dios. Caminaron delante de Dios. En el principio, a través de su propia justicia, la túnica de hoja de higuera realmente se condenaba. Pero segundo vestido, segunda túnica era túnica de pieles que Dios ofreció. Era la justicia de Dios a través de sacrificio de animal. Es sacrificio de Jesucristo. A través del sacrificio de Jesucristo era la justicia de Dios, era la justicia perfecta, realmente quitó su debilidad, defecto y pecado. La justicia del ser humano es su sacrificio, su esfuerzo, su fuerza. Pero la justicia de Dios puede tener solamente por medio de la gracia y la fe. Entonces, la Biblia sigue explicando en el Antiguo Testamento sobre la promesa de Dios acerca de Jesucristo. ¿Qué está explicando? La tierra estaba desordenada y vacía en las tinieblas, pero llegó Jesucristo, la luz, quien era Salvador. La luz de los hombres. Cuando Adán y Eva se cayeron, se desconectaron con Dios, se separaron y tuvieron pecado, Dios preparó túnica de pieles, que es Jesucristo. ¿Qué es lo que está enseñando a nosotros? A través de Jesucristo, a través de su sacrificio, todos nuestros pecados serán perdonados y quitados, serán limpios.
Porque el ser humano está lleno de pecado, pero a través de Jesucristo, a través de su derramamiento de la sangre, va a limpiar todos nuestros pecados y tendremos la vida eterna. Eso es buena noticia. Eso es el Evangelio. El Evangelio significa en griegos buenas noticias. Para la vida del ser humano, ¿qué es buena noticia? Tener vida eterna. ¿Cómo se puede tener vida eterna? A través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cree en Él, quien ya pagó nuestros pecados a través de su sacrificio, puede tener vida eterna. Entonces el ser humano fue maldito por Dios. Entonces, siendo maldito, después de que cometió delante de Dios Adán y Eva, éramos muertos, éramos malditos delante de Dios. Por nosotros mismos no podíamos salir de oscuridad, no podíamos salir de nuestra debilidad, no podíamos salir de el pecado, oscuridad. Pero cuando llegó la luz, pudo salir de oscuridad. Cuando llegó Jesucristo, quien es la luz de los hombres, se iba desapareciendo, alejando oscuridad, tinieblas. Solamente nos dio vida eterna. Por eso, Romanos capítulo 1, el versículo 2, ¿qué decía? Romanos capítulo 1, el versículo 2. Él, o sea, Evangelio, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Por eso, hermanos, en todos los libros de Antiguo Testamento está hablando ¿de quién? Del Evangelio, que es Evangelio de Jesucristo, hermanos. Por eso apóstol Pablo tenía ganas de anunciar el Evangelio a muchísimas personas. Romanos capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver. Romanos capítulo 1, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Aquí que dice, apóstol Pablo, ¿qué desea? Quiere comunicarles algún don espiritual. Hermanos, ¿a qué se refiere don espiritual aquí? Algunos piensan, ¿no? Don espiritual, hablar lengua, echar demonios afuera, hacer milagros. Pero yo leía desde el capítulo 1 hasta el versículo final del libro Romanos hasta capítulo 16. Pero cuando leemos todos los capítulos de Romanos, ninguna vez está mencionando echar demonios afuera, hacer milagros, hablar lenguas. Solamente apóstol Pablo está explicando evangelio. El don espiritual ¿a qué se refiere? Se refiere al evangelio. Buena noticia. Por eso el versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Evangelio es común. Y luego que dice, confortados por la fe. Evangelio, ¿cómo puede ser? Por la fe. El versículo versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros y algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué es lo que quiere explicar apóstol Pablo? ¿Qué es el don espiritual? Es evangelio. Amén.
Por eso aquí que decía, versículo 12, confortaos por la fe, porque evangelio es por tener la fe. Luego vamos a ver versículo 16. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, evangelio que es primero. ¿Qué decía? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos saber que uno es salvo o no es salvo? Nosotros, ¿cómo podemos saber que él realmente recibió la salvación o no recibió la salvación? Cuando preguntamos, cuando yo pregunto, yo puedo saber fácilmente que realmente él recibió la salvación o no recibió la salvación. Cuando yo preguntaba a muchos cristianos, también ellos pensaban que recibieron la salvación, pero realmente ellos no conocían verdaderamente el evangelio. No creían todavía, pero aquí que decía, evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si cree realmente, si cree verdaderamente en su corazón, es salvo, recibió la salvación por fe. Pero cuando yo pregunto a alguna persona, exactamente se nota que no recibió la salvación porque no está creyendo. El versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe. Aquí que dice, en el evangelio se revela ¿qué cosa? Justicia de Dios, la justicia perfecta. Pero ¿cómo puede tener justicia de Dios a través del evangelio? Aquí dice por fe y para fe. Solo por fe puede recibir la salvación, puede tener la justicia de Dios. No es por medio de la justicia humana, no es por medio de la moralidad humana, no es por medio de la obra humana, sino por fe y para fe. Martín Lutero es muy famoso. Él era reformador, pero él antes ¿cómo era? Un sacerdote católico. Él que deseaba siempre, él para ser un perfecto siempre se esforzaba. Con toda fuerza, con toda la moralidad humana, él trataba de ser perfecto. Un día él metió vidrios en su bolsillo de pantalón. ¿Para qué? Para que cuando piensa mal, alguna maldad, él empezó a tocar vidrios para herir su cuerpo. Hiriendo su cuerpo quería olvidar, no pensar mal. Así él trataba de ser perfecto. Pero siempre lograba, solo se condenaba. Cada vez que trataba de ser perfecto, se condenaba más. Un día él se convirtió en sacerdote. Él fue a misa, llegó su familia. Entonces, ante su familia y su papá, él empezó a compartir la palabra. Cuando él compartió la palabra, decía, santos, santos. Empezó a sudar. ¿Por qué? Está hablando santos, pero ¿cómo sentía? Condenación. Delante de su familia. Sudaba. Entonces un día él también tenía que enseñar en una universidad una teología. Entonces un día en una habitación de la universidad, antes de dar la clase, empezó a leer la Biblia. Un día él leyó Romanos. Cuando él leyó Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿qué decía?
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Cuando leyó, hubo gran choque en su cabeza. ¿Cómo? La justicia de Dios es por fe, pero yo quería tener justicia de Dios, quería ser perfecto, quería ser santo a través de mi fuerza. No logré, siempre me condené. No es por medio de mi obra, no es por medio de mi fuerza, sino por fe en quién. En Jesucristo, quien tenía que morir en la cruz por mis pecados. Cuando él empezó a creer, él pudo entender la justicia de Dios. Eso es única salvación. Es única salvación para salvar a mí. Ya entiendo por qué Dios me desamparó. Dios me desamparó en la condenación, en la maldad. ¿Para qué? Para que yo pueda saber que única salvación es por medio de Jesucristo, por fe en Él, no por mi obra, no por mi fuerza. Él empezó a llorar y entender la verdad. Cuando él estaba en la condenación, lleno de pecado, llegó una luz. Esa luz quitó toda la oscuridad, toda la condenación. Justo vivirá por fe. Y luego él decidió ser reformador para enseñar la verdad. Él, leyendo más capítulo de Romanos, ya pudo tener certeza, ya pudo creer seguramente, exactamente el evangelio. Y él tuvo la justicia de Dios. Cuando uno lee la Biblia con un concepto humano, siempre va a chocar con la palabra de Dios. Pero cuando uno empieza a entender la verdad, puede saber exactamente el significado verdadero de la palabra. Entonces, apóstol Pablo tenía ganas de explicar el evangelio, que es por fe. Evangelio es por fe. Es poder de Dios para la salvación. ¿Para quién? A todo aquel que cree, porque es por fe. Entonces, Romanos capítulo 1 hasta el versículo 17 está explicando sobre introducción del evangelio y su corazón que tenía ganas de explicar el evangelio. Y luego él empieza a explicar el evangelio detalladamente. Entonces, ya resto de versículo de capítulo 1 de Romanos está hablando sobre pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, cuando leemos más versículos, aquí podemos ver para Dios qué es la maldad, para Dios qué es el pecado. Apóstol Pablo primero, para explicar el evangelio, primero él explica el pecado. ¿Qué es el pecado delante de Dios? El versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios quería manifestar a nosotros, Dios quería estar con nosotros, Dios quería conectar con nosotros, Dios quería que creamos en Él. Pero, ¿qué pasó? Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido. ¿Qué significa? Para Dios, ¿qué es la maldad? Es no creer en Dios, dejar a Dios. Aunque había conocido a Dios, no le glorificaron, dice. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta versículo 23, ¿qué está diciendo? El ser humano no está creyendo en Dios, dice. Está ignorando a Dios, confiando más en su propio conocimiento. Están cambiando la verdad por mentira. Por eso versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonaron entre sí sus propios cuerpos. Aquí que dice, explica, por lo cual, dice, por lo cual. ¿Por qué? No creyeron en Dios. Versículo 26 también. Vamos a ver versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, aquí otra vez dice, por esto. Versículo 24 decía, por lo cual. Versículo 26 dice, por esto. Y luego versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí que dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso Dios los entregó. ¿Entregó cómo? A una mente reprobada. O sea, aquí nosotros debemos entender bien. También, por tiempo voy a decir solamente, Jeremías capítulo 2, versículo también 13 dice, el pueblo hizo la maldad, dos males. Primero, me dejaron a mí, así dice, y cavaron para sí su cisterna rota, así dice. O sea, para Dios la maldad, el pecado que era dejar a Dios, no creer en Dios, no creer en su palabra. Eso fue pecado de el ser humano. Por lo cual, dice, por lo cual yo entregué en injusticia, yo entregué en una mente reprobada, yo entregué en tantas maldades. ¿Para qué? Porque ellos no me creyeron. Porque ellos, ¿qué decía? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice. ¿Qué era el pecado de Adán y Eva? No creer en su palabra, no creer en Dios, dejar a Dios. Eso era pecado de Adán y Eva. ¿Qué era la transgresión de Adán y Eva? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el pecado de Adán y Eva era no creer en Dios. Por no creer en Dios, Dios entregó en injusticia mente reprobada en tantas maldades. La Biblia realmente se divide pecado y transgresiones. Se divide pecado y transgresiones. ¿Qué es el pecado? Dejar a Dios. No creer en Dios. No creer en su palabra. Cambiar la verdad por mentira. Eso es el pecado. Pero ¿qué es transgresiones? Nuestra actitud, nuestras obras, errores. Transgresión de Adán, que era comer del árbol. Pero pecado de Adán era no creer en Dios. Entonces, la Biblia realmente explica el fruto de la raíz, que es transgresiones. La raíz es el pecado. Adán dejó a Dios. Eso fue pecado. Entonces, hermanos,
siempre hay consecuencia de la causa. Para resolver consecuencia, un problema, primero tiene que saber la causa. Si uno resuelve la causa, resuelve consecuencia. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26, versículo 28, está enseñando la causa. Porque aquí que decía, por lo cual, por esto, ¿por qué? Versículo 24, 26, 28 está enseñando la causa. Entonces, por esas causas, ¿qué era la causa? ¿Qué era el pecado? Dejar a Dios, no creer en Dios. Por eso llegó la consecuencia. ¿Qué era la consecuencia? Versículo 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos fueron consecuencias, transgresiones que llegó por la causa que era pecado, que era no creer en Dios. Entonces, apóstol Pablo primero quiere explicar qué es el pecado en la Biblia. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Qué era el pecado? No creer en Dios. No creer en su palabra. Eso fue pecado. Y luego, capítulo 2 inicia explicando pecado de judíos. ¿Por qué? Judíos, ¿cómo pensaban en Roma? Roma había judíos y gentiles, pero judíos juzgaban a gentiles. Sí, cierto. Por eso ellos no creen en Dios, por eso ellos tienen pecados, por eso ellos viven cometiendo maldades, por eso ellos viven como pecadores. Pero judíos piensan que ellos son diferentes. Nosotros tenemos conocimiento de Dios. Nosotros tenemos conocimiento de la Biblia. Nosotros somos diferentes. Nosotros siempre cumplimos la ley, cumplimos mandamientos, somos diferentes. Apóstol Pablo quería explicar, ustedes también tienen pecados. Porque Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué dice? Ustedes los que juzgan son iguales. Igual que son gentiles. Iguales que como extranjeros. Iguales. Aunque judíos tienen un conocimiento de la Biblia. Aunque ustedes tienen mandamientos. Igual, apóstol Pablo también era fariseo. Trataba de cumplir la ley, mandamientos. Era entre judíos, era élite, inteligente, muy buen fariseo. Pero él conocía bien sobre el corazón de judíos. Por eso él quería explicar también pecado de judíos, que eran iguales. Entonces, Romanos capítulo 1 explica sobre pecado, pero Romanos capítulo 2 explica que judíos también juzgan, pero ustedes también cometen pecados iguales que ellos, entonces son iguales. Judíos, ¿cómo cometen pecados? Escondidos. ¿Iguales o no son iguales? Ustedes saben, ahora Israel es un país que celebran la fiesta más grande de homosexuales. Es un país que celebra una fiesta de homosexuales más grande. Pero ellos, ¿cómo pensaban? Somos diferentes. Aunque esos no están cumpliendo ni mandamientos. Por eso aquí Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía
al arrepentimiento? ¿Qué está diciendo? Espíritu Santo quiere guiar al arrepentimiento. ¿Ustedes no sienten? Ellos sentían, no sentían. No sentían, solamente juzgando, culpando a otros, pensando que ellos eran buenos. Nunca se sentían arrepentimiento, aunque con benignidad, paciencia, está guiando, quiere llevar al arrepentimiento. Ustedes son equivocados, ustedes también son pecadores, necesitan la gracia, ustedes también necesitan la salvación por medio de Jesucristo. Pero ustedes todavía no sienten, ustedes piensan que son buenos, ustedes pueden juzgar realmente. No, ustedes también son hipócritas. Eso quería enseñar apóstol Pablo. Por eso Jesucristo también explicaba en Nuevo Testamento sobre mandamientos. Los fariseos judíos que querían cumplir mandamientos a través de su obra, querían ser buenos, justos, perfectos. Jesucristo quería explicar. San Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, que decía: aunque ustedes odian en su corazón, cuando odió a su hermano, tuvo homicidio. Odiar era homicidio, así dijo Jesús. Aunque en su pensamiento hirió a alguien, odió a alguien, ya tuvo homicidio. Y Jesús está diciendo que ustedes judíos todos van a ir al infierno. Está explicando mandamientos de esta manera. Y luego, versículo 27, 28 también, que dice: cuando mirando una mujer codicia en su corazón, ya cometió adulterio. O sea, Jesús está explicando a los judíos: ustedes son hipócritas. Su justicia propia es hipocresía. Por eso Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 12, ¿qué está diciendo? Por medio de la obra de la ley no puede ser justificado, solamente por creer en Jesucristo. Por eso el Evangelio es por fe. Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, no me da todo tiempo, pero voy a explicar un poquito más. Entonces, aquí Romanos capítulo 2 está explicando sobre pecado de judíos. Son iguales, son pecadores. Luego, capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿De qué está hablando? El plan de Dios, ¿qué era? Escoger el pueblo de Israel a través de Abraham, y luego Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo de sacerdote, una bendición grande, porque a través de judíos, a través de Israel, podía extender el evangelio en todos los países. Pero ellos se fueron enaltecidos, ellos fueron muy rebeldes contra Dios, rechazaron el evangelio, crucificaron a Jesucristo, negaron a Jesucristo. Por eso, versículo 3, que decía: pues, que si alguno de ellos han sido incrédulos, o sea, ustedes creyeron, ustedes negaron el evangelio, ustedes negaron a Jesucristo, incrédulos, pero su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aunque ustedes no creyeron, Jesús siguió cumpliendo la voluntad de Dios. Nació Jesucristo, murió en la cruz, Él pagó todos nuestros pecados. Dios seguía obrando por su fidelidad, por su amor. Entonces, el versículo 8 dice: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia
y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Entonces, judíos, ¿cómo van a pensar? Ay, entonces, ¿pueden cometer pecados? Si por nuestra obra no podemos ser justos, entonces ¿podemos cometer pecados? El versículo 9 explica, versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado de a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya ustedes están bajo el pecado. No es que por cometer pecado, sino ustedes ya están bajo el pecado. Y luego del versículo 10 a 18 está mencionando las palabras de Antiguo Testamento a través de Salmos capítulo 14, capítulo 53, Isaías 59. A través de esos versículos, apóstol Pablo está diciendo cómo Dios está mirando a nosotros ahora. Judíos, gentiles, todos están bajo el pecado. ¿Cómo son ustedes? Versículo 10 decía, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresura para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero hasta aquí. Hasta el versículo 18, a través de versículos de Antiguo Testamento, cómo Dios miraba al ser humano, apóstol Pablo está explicando. ¿Cómo son ustedes? No hay justo ni aun uno. Dios buscaba a los hombres quién estaba haciendo bien, pero que decía, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, dice. Nadie. Entonces, está explicando que ustedes por naturaleza, son hijos de ira. Ustedes ya están bajo pecado. Ustedes ya desobedecieron a Dios, no creyeron en Dios, por eso ustedes están separados de Dios por su pecado. Ustedes están desviados de Dios, ustedes están desconectados de Dios, por eso están entregados en pecados, en maldades. Ustedes solamente tienen maldades en sí mismo, en su naturaleza. En ustedes no hay nada bueno. Judíos, gentiles, todos. Luego quería explicar, por eso por su obra no puede ser justificado. Siendo hijo de ira, siendo entregado por injusticia, mente reprobada, ustedes por su obra nadie puede ser justificado. Por su obra no hay justo ni aun uno. No hay quien lo haga bueno. Luego, versículo 19. Es muy importante ahora. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora está explicando mandamientos. La ley dice, mandamiento dice ¿a quién? A los que están bajo la ley. Bajo la ley no hay justo ni aun uno. Bajo la ley todos se cierran bocas. Bajo la ley todos son pecadores, nada más. Resultado que es solamente juicio de Dios. Luego versículo 20. Versículo 20, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, por la obra de la ley,
por su obra, por su fuerza, cumpliendo mandamientos, nadie puede ser justificado. Son hipócritas. Ustedes nadie puede, solo por pensar también comete pecados. Nadie puede cumplir la ley. 613 leyes de la Biblia, nadie puede cumplir. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, realmente la ley vino para enseñar su pecado, para enseñar que ustedes por su obra nadie puede ser justificado. Solamente necesita la misericordia y la gracia para que crean solamente en Jesucristo, no por sí mismo, no por su obra, sino en Jesucristo. Entonces, ¿para qué servía la ley? La ley servía para guiar a Jesucristo, enseñando por sí mismo, por su obra, por su fuerza, no pueden, sino por la fe en Jesucristo. Eso está explicando versículo 20. Y luego versículo 21, más importante, hermanos, más importante, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora Dios preparó otra manera de salvación, que es no por la ley. Por la ley nadie puede, por su obra de la ley nadie puede ser, pero aparte de la ley Dios manifestó. Dios preparó justicia de Dios, justicia perfecta, que es versículo 22 que decía, la justicia de Dios por medio de obra, por medio de la fuerza humana, que dice, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aunque sean judíos, aunque sean gentiles, sea quien sea, todos están bajo el pecado, pero todos los que creen en Jesucristo, quien ya pagó todos nuestros pecados en la cruz, quien murió en la cruz por nuestros pecados, todos los que creen en Él reciben justicia de Dios. No hay diferencia. Todos serán mismos justos. Amén. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, ya nadie pudo cumplir la ley. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, por su obra, nadie puede ser justificado. Pero versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia, solo por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿ustedes creen en que Jesús ya en la cruz pagó todos sus pecados y ahora ustedes son justificados? Amén. Así ustedes reciben la justicia de Dios. Eso es el evangelio. ¿Qué significa la redención? Redención significa ya pagó el precio y rescató. Eso es la redención. Jesús a través de su sangre, a través de su muerte, ya pagó nuestra paga del pecado, rescató, nos salvó, nos dio la salvación. Por eso todos los que creen en Él, en Jesús, quien nos justificó, somos justos, serán salvos. Amén. Concluyendo, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, es de Jesús. El que justifica y el que cree también será justificado, igual que el que justifica. Amén. El versículo 27 al 28. ¿Dónde pues está la justicia? Queda excluida.
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Luego que dice versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, también de nosotros, hermanos. Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué? Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Hermanos, por fe, no por obras, solamente por fe somos justificados, aunque sean gentiles, judíos, sea quien sea. Todos los que creyeron en Jesucristo, quien ya pagó todos nuestros pecados, a través de su redención somos justos. Amén. Bueno, por el tiempo no puedo explicar más, pero mañana seguimos siguiente conferencia desde Romanos capítulo 4. Explica más detalladamente el Evangelio. Podemos saber que en el corazón del apóstol Pablo está lleno de conocimiento del Evangelio muy profundo. Entonces, cuando aprendemos más, ustedes van a ver, el Evangelio es muy profundo. Entonces, hoy hasta aquí vamos a terminar. Mañana vamos a seguir. Voy a orar. Señor, gracias por permitir esta noche la conferencia. Hoy fue primera conferencia a través del libro Romanos. Señor, a través de Romanos pudimos saber esa profundidad del Evangelio que Dios quiere enseñar desde el Antiguo Testamento. Desde el principio Dios realmente estaba enseñando sobre Jesucristo, las buenas noticias que era Evangelio. Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree en Jesucristo, quien pagó todos nuestros pecados. Pero hoy en día hay mucha gente que no conoce el Evangelio todavía, pero Dios permita para que este Evangelio pueda alcanzar en todos los lugares del mundo, Señor, en todo Guatemala. Dios bendiga esta conferencia para que sigamos hasta el domingo. Vamos a seguir. Dios bendiga, siga bendiciendo nuestra conferencia y también a todos los que están en la conferencia, Señor. Gracias, Señor, esta noche encomendamos todas las cosas en sus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.